Empezamos con un nuevo video. ¿Vos querés un poquito de vino? Salud, a los ojos. Bueno, ¿escucharon hablar alguna vez sobre H.H. Holmes? Bueno, seguramente no, porque es un personaje que no es argentino, sino más bien yankee, Estados Unidos. Y es un asesino muy importante que tuvo ese país durante el siglo XIX. Y yo, como ya hice un montón de videos de asesinos, quería salir un poco de Argentina, y este es uno muy importante, muy conocido y bastante turbio también, porque su historia es bastante de película. El chabón tenía como un hotel que lo utilizaba para matar personas, a ese nivel de turbiedad, entre otras cosas turbias que hizo. Porque además hizo estafas, secuestraba cadáveres de una morgue, entre otras cosas más que vamos a ver en este video. Así que sin más vueltas, vayamos directamente a eso para conocer quién fue H.H. Holmes, los asesinatos que hizo, cómo fue que lo atraparon y cómo fue que terminó. Tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Empezamos? Vámonos. Bueno, empezamos. Su nombre real era Herman Webster Matchett. Creo que lo dije bien. Este video encima es de una persona de Estados Unidos. Va a tener muchas palabras en inglés y mi pronunciación bastante para atrás. Pero voy a hacer todo el intento. Este chabón nació el 16 de mayo del año 1960 en Hillmanton, New Hampshire. ¿Se dice así? New Hampshire. New Hampshire. New Hampshire. Bueno, ahí en Estados Unidos. Él venía de una familia común, de una mamá, papá y hermanos, y tenían plata. Pero eso no era tan importante porque, por más que tenían plata y tenían una buena educación, el padre de la familia era alcohólico y violento, se dice. Y la madre era como religiosa, lo hacía que lea la Biblia. Medio que ese era su vínculo familiar. Ya de chiquito se decía que era bastante inteligente, que le gustaba mucho lo que tenía que ver con la medicina o con las cosas naturales, a tal punto que el chabón quería saber, por ejemplo, de qué estaban hechos los animales y los abría para ver lo que tenían, para sacarle las tripas y todo eso. Medio así como Jay Dahmer, ¿no? Jay Dahmer era el que empezó con los animales. Bueno, y es una patología que capaz que empieza de esa manera. Pero... Taxidermia. ¿No? ¿Así se dice? Cuando abren animales y los rellenan y los momifican, lo embalsaman. Como los gatos de Daniela Cardone. Yo tengo tanto amor por mis gatitos que no sabes lo que queda es su pielcita y su cabecita, ¿no? Bueno, pero esto no embalsamaba, sino directamente le sacaba las tripas como para ver qué tenía adentro. O sea que el chabón ya de chiquito era bastante curioso con ese tema y ahí se lo empezaba a ver bastante enfermizo con algunas cosas que fue haciendo a futuro. Pero ya vamos a llegar ahí. A medida que fue creciendo, se metió en la carrera de medicina. Esto fue en la Universidad de Michigan. Y bueno, un detalle que no es menor es que este chabón era bastante buen mozo, era bastante coquetón, lindo, atractivo, por lo cual no le fue difícil atraer diferentes mujeres. Y esto este chabón lo utilizó como para endulzar a mujeres y aprovecharse. La primera persona que cayó fue Clara Lovering, con la cual se casó en el año 1878, cuando él tenía 18 años. Ella tenía una familia bastante rica, o sea que tenía bastante plata, y él, ningún boludo, aprovechó esto, se casaron, firmaron, obviamente toda la fortuna de ella pasó a ser de él también, y tuvieron un hijo. Ahí lo que hizo este chabón cuando estaban casados es aprovechar la guita que tenían como para poder estudiar medicina, como para pagarse la carrera. Pero solamente una parte, porque era bastante cara. Y acá la pregunta es, ¿de dónde consiguió la otra parte para pagar los estudios? Bueno, acá ya empieza la parte delictiva de él, porque se dice que la otra parte que consiguió fue con cosas delictivas, que ahí empezó con las cosas turbias. Los primeros fraudes y estafas que hizo Holmes fue ni más ni menos que robar cadáveres de la universidad. Es un montón. Porque obviamente como era de medicina, llevaban lo que eran restos de cuerpo como para estudiar, y él agarraba y se los robaba. Y acá la pregunta es ¿para qué? Bueno, el chabón hacía lo siguiente. Después de contratar pólizas de seguro a nombres de un tercero, o sea su cómplice, este cómplice fingía morir y Holmes procedía a sustituirlo con un cadáver que robaba de la morgue de la universidad. Y luego de desfigurarlos los colocaba en diferentes lugares simulando que la muerte se había producido por un accidente.
y ahí cobraba el seguro. Y este truquito le funcionó bastantes veces, o sea que le estaba saliendo bastante bien. Es bastante turbio, estar robando cadáveres para contratar un seguro y así poder cobrarlo. Es un montón. Pero bueno, no fue lo único porque se dice que también hacía otras estafas y otros fraudes que medio los utilizó para poder cobrar guita y después terminar de recibirse, de terminar su carrera. Entonces, hasta acá medio que es bastante turbio lo que hacía, pero no va a ser lo peor que hizo. Porque acá se viene otra parte de lo que fue su vida. Porque este chabón Holmes, una vez que se recibió, en el año 1885, decidió irse para Chicago, ahí en Estados Unidos. Y sí. Y ahí empezó a trabajar en una farmacia. Pero él, que en ese momento se llamaba Herman, decidió cambiarse el nombre a Dr. Henry H. Holmes. Por eso H.H. Holmes. Se dice que para poder casarse con otras mujeres, porque él con el nombre anterior lo había utilizado para casarse con la primera que había tenido un hijo. Esa que se casó y abandonó a su hijo también. Cuando se fue a Chicago los dejó ahí, besito, chau chau. Bueno, en esa farmacia donde empezó su nueva vida, empezó a trabajar, ahí empezó a laburar todo bien y se terminó como juntando con la dueña de esa farmacia, que era la señora Holden, que era una viuda que vivía ahí hace mucho tiempo y tenía esa farmacia, o sea, tenía su vida dedicada a eso. Este chabón medio que aprovechó todo eso que dije que era atractivo, que era buen mozo, la sedujo a la señora esta y empezaron a estar juntos. A tal punto que se casaron, firmaron cosas como para que él empiece a hacerse cargo de las cosas de la farmacia y la empiece a administrar, o sea, ningún boludo. Pero para el año 1887, esta señora, la señora Holden, desapareció. Así como por arte de magia, no se supo más nada de ella. Él, como se había casado con ella, estaba a cargo de la farmacia y toda la administración, por ende la siguió administrando, obviamente. Pero ahí la gente de la zona le preguntaba qué había pasado con ella, y él lo que decía es que ella se quería ir al oeste, quería viajar así tipo mochilera, algo así, como que se quería ir de ese lugar, hacer una vida diferente. Él la motivó y ella se fue. Y todos le creyeron, como que, mirá qué piola, no sé qué, habla, y le creyeron. Porque él en ese momento estaba muy bien visto, o sea, la gente lo quería, lo respetaba, creían que era un tipo del bien, trabajador, era un médico, o sea, nadie desconfiaría de algo malo. Por ende, siguió todo bien. Y acá él, cuando se quedó con la farmacia, empezó a laburar un montón con eso, a tal punto que empezó a crecer bastante. Empezó a progresar, hizo un piso encima de la farmacia, o sea que creció mucho más, no solo a nivel de las cosas que vendía, sino a nivel de edilicio. Y bueno, y esto se dice que él no solo trabajaba con las cosas de la farmacia, sino que también a la par hacía cosas de estafa y fraudes, y medio que con eso empezó a juntar cada vez más guita. Por eso empezó a crecer. Pero hasta ese momento eran solo sospechas porque no había nada que lo respalde esta creencia, este chumerío de que puede ser que ande en algo raro. Ya para el año 1890 él había juntado bastante guita, le iba bien en sus negocios y decidió comprar un terreno cerca de la farmacia. Ustedes se preguntarán ¿para qué? Bueno, este chabón lo que quería era construir un hotel porque quería aprovechar algo puntual que iba a pasar en Chicago. En el año 1893 iba a ser la exposición universal ahí de Chicago, por lo cual iban a ir muchísimas personas, muchos turistas. Entonces el pillo dijo, tengo 3 años para construir un hotel y cuando venga esta gente de forma masiva, tienen un lugar para quedarse. Y ahí tardó 3 años para construirlo. Y acá un pequeño detalle que no es menor, el chabón contrató a muchas constructoras y a muchos empleados, pero de forma cortada, por así decirlo. Por ejemplo, contrataba a unas personas para que empiece la construcción, pero no la terminaban, los despedía. Ahí contrataba a otro, no lo terminaban y lo despedía. Y así todo para que los que construían ese hotel no conozcan bien lo que eran los planos finales y cómo iba a quedar el hotel de forma definitiva. Solamente él iba a conocer todo lo que es la parte interior y todas las cosas que tenía ese hotel. O sea, como para resumir, el objetivo de él era que él sea el único que sepa las habitaciones, las escaleras, los pasadizos secretos y todas las cosas que iban a tener un fin específico que ya vamos a llegar ahí. Y bueno, ya todo esto terminado, llegó el año 93 y se inauguró el hotel. Y acá empieza la parte más turbia. Pero ya seguimos, pero que tomo un poquito de vino. Pues tengo la garganta seca ya. Bueno, cuando llegó el momento de la inauguración, obviamente a este hotel llegaron muchas personas, muchos turistas.
y el lugar este era nombrado como el castillo, o sea, The Castle. ¿Castle se dice? Castle. The Castle. The Castle. Está bien, como estoy mejorando la pronunciación. Y era un lugar bastante hermoso, tenía 3 plantas. La primera se dice que él lo utilizaba como para que diferentes locales vayan a poner ahí comercios. La segunda era de habitaciones, que supuestamente contaba con alrededor de 60. Y la tercera, o sea, el tercer piso, eran habitaciones más privadas y también estaba el lugar donde él dormía y donde él trabajaba, o sea, su habitación principal. Pero el secreto de todo esto es que este lugar, este hotel, tenía muchos pasadizos y la mayoría eran secretos. Escaleras que no llevaban a ningún lugar, mirillas donde él espiaba a sus huéspedes, sobre todo a mujeres, y en muchas habitaciones había lugares donde salían gases como para que él pueda largarlos y matar a las personas que estaban adentro. Y si vos en un momento querías escapar, no ibas a poder porque te ibas a perder, por todo lo que dije anteriormente. Era muy difícil encontrar la salida, por todos los pasadizos, las habitaciones secretas y las escaleras que no llevaban a ningún lado. Era todo de película, imagínense, es todo de terror, para mí es todo una película de terror. Porque imagínense que alguien te quiere matar y de repente querés escapar, salís por la puerta, vas por el pasillo y de repente abrís otra puerta, no tiene salida. Vas por otro pasillo, no tiene salida. Vas por una escalera, tampoco. Y así el chabón se la ingenió, hizo este hotel como para que las personas que él elegía para matarlas no puedan escapar. Es un montón, un nivel de turbidez terrible. Pero bueno, ustedes capaz que se pregunten por qué él hacía todo esto, si solamente por placer de matar a las personas o buscaba algún fin más allá del placer. Bueno, él cuando elegía a sus víctimas, como dije anteriormente, la forma más común de matarlos era a través de un gas que largaba en la habitación donde estaban estas víctimas, las mataba y las tiraba a través de un tobogán en esos pasadizos secretos que solamente él conocía, y esos cadáveres terminaban en el sótano. Y ahí en el sótano de este hotel era el peor de todos porque ahí pasaba todo lo peor. Ahí contaba con una mesa de diserción donde apoyaba a las personas muertas, las ataba y las empezaba a abrir para sacarle todo. Bueno, Motomami decía. Ahí el chabón agarraba, abría a las personas, les sacaba los órganos y según una versión, él lo que hacía era agarrar esos órganos, venderlos en el mercado negro. Y ahí ese era uno de sus objetivos, o sea, juntar mucha guita. Porque obviamente esas cosas no eran baratas. Les compraban esos órganos y con los restos, con los huesos, este chabón lo que hacía era vendérselos a la universidad para que lo puedan utilizar para estudios y todo eso. Y con las otras cosas que quedaban, él las tiraba en ácido o en un crematorio que tenía ahí en el sótano. Imagínense, él no podía ser descubierto en ese momento, o sea, tenía todo muy bien pensado, porque no había forma en que lo encuentren por los olores ni por restos de cuerpos, porque él tenía todo pensado que no quedaba absolutamente nada. Bueno, entonces podemos deducir que estaba todo muy bien pensado, porque él conseguía una gran cantidad de cuerpos y siempre en un buen estado, porque los mataba con gas, entonces no estaban tipo golpeados, ni asesinados de una forma violenta, tipo que le pegue, le clave cuchillos o cosas así. Era un negocio redondo para él, le servía un montón para lo económico, que ese era uno de los objetivos, porque supuestamente también, si bien hacía todo esto por un fin económico, también había un grado de placer en estos asesinatos, y seguramente sí. Pero bueno, este chabón no hacía todo solo porque en un momento empezó a tener un cómplice. ¿Quién era este chabón? Benjamin Prietzel. Benjamin sería. Este chabón Prietzel era su ayudante y lo que hacía era llevar gente al hotel, específicamente a mujeres, para que se hospeden ahí y el resto se encargaba Holmes, o sea, de todas las cosas de asesinarlas y todo eso. Pero no lo hacía solamente de esa manera que dije anteriormente, sino también Holmes lo que hacía con las mujeres que iban ahí al hotel como huéspedes y como trabajadoras, o sea, iban a trabajar también ahí al hotel, era seducirlas a las personas, las mujeres que tenían plata, proponerles casamiento, ahí como enamorarlas, seducirlas. Ellas aceptaban. Él les hacía firmar un papel en el cual le daba sus bienes y antes de casarse las terminaba matando. Y ahí se quedaba él con cosas materiales. Y ahí se fue haciendo de mucha guita y de muchas cosas que iba vendiendo. Pero bueno, no todo iba a ser tan perfecto para él o tan redondo, porque acá viene su caída. Cuando empieza a venir abajo y cómo termina descubierto. Espera que tengo un poquito de vino.
Bueno, al terminar lo que es la exposición universal, a la cual habían ido miles de turistas, el hotel empezó a recibir poca gente porque ya no iban tantas personas. Entonces él empezó a tener poca ganancia, más tirando a pérdida, por todos los productos que utilizaba para matar personas y deshacerse de ellas. Entonces este Holmes no se iba a quedar de brazos cruzados y le dijo a este Benjamin de hacer un plan. Lo convenció de contratar un seguro muy alto de $10.000, un seguro de vida, y le dijo que se vaya a otro lugar, que se haga pasar por muerto, así Holmes cobra ese seguro. Y ahí lo dividen entre los dos y se llenan de guita ambos. Ese era el plan. Entonces lo que hizo Holmes fue prender fuego a la parte alta de su hotel y ahí decir que estaba Benjamin. La cosa que no se terminó de prender fuego toda esa parte y la gente del seguro se dio cuenta que era falso, que era un incendio intencional. Entonces cuando se dieron cuenta de esto, obviamente era algo ilegal, lo empezaron a perseguir y él se escapó. Él se escapó a Texas, porque obviamente si lo agarraban iba a ser pa' cagada. Ahí cuando estuvo en Texas estuvo haciendo algunas que otras cosas ilegales, tipo fraudes, estafas y cosas que era común para él, hasta que en un momento lo agarró la policía. Ahí cuando lo agarra la policía lo tuvo un tiempito y después lo liberaron, porque medio que por el motivo que lo habían agarrado era por unas boludeces que había hecho ahí en Texas. Pero cuando sale, el chabón va a buscar a Benjamin. Y ahí cuando lo encuentra lo termina matando, prendiendo fuego y desfigurándolo. Todo esto era para poder cobrar él el seguro, este seguro que ya tenían contratado. La cosa que en ese momento, todo este tiempo, Holmes estaba siendo buscado por la policía. Entonces, en eso de que estaban siguiendo los pasos de Holmes, se encuentran con el cadáver de Benjamin. Y ahí todo el indicio y todas las cosas dan a que fue Holmes el asesino de Benjamin y deciden buscarlo con más intensidad hasta que lo encuentran y lo meten preso. Después de esto, cuando lo atrapan, él siempre dijo que nada, que era inocente, fingió demencia. Dijo, soy inocente, yo no fui, no sé qué, bla, bla, porque hasta ese momento solamente lo culpaban o lo juzgaban por el asesinato de Benjamin. No sabían todo lo que había hecho. Entonces fue llevado a juicio. Estoy hablando del año 1896 aproximadamente. Entonces lo llevan a juicio, pero cuando estaban juntando las pruebas como para ese juicio, empiezan a investigar el hotel y ahí con lo que se encuentran. Imagínense, con restos supuestamente de más de 200 personas. Se cree que este chabón Holmes mató a más de 200 mujeres y algún que otro hombre, pero el objetivo principal eran mujeres. Y ahí cuando descubren todo esto, obviamente él al principio se hizo boludo, fingió demencia, pero después solamente terminó confesando 27 asesinatos. Como si 27 fueran pocos, ¿no? Y bueno, en octubre de 1896 fue el juicio y lo condenaron a la horca, o sea, directamente a la muerte, y él dijo lo siguiente: nací con el diablo junto a mi cama y siempre estuvo conmigo. Esa medio que fue su justificación. Entre otras cosas que dijo. La última petición que hizo él es que cuando lo entierren todo cubierto con cemento, para que no hagan lo mismo que él hizo con las personas que asesinó. O sea, que le saquen los huesos y vendan también sus órganos y demás. Bastante irónico. Pero bueno, después de esto hay rumores de que dice que en realidad él no murió, que los policías y las personas que lo tenían que ejecutar medio fingieron su muerte y el chabón terminó muriendo en Paraguay. Pero son rumores. O sea, lo oficial es que el chabón murió y fue enterrado ahí. ¿En dónde? En Pensilvania, donde tuvo el juicio. Pero bueno, con el paso del tiempo esta historia se fue manteniendo. Yo pensé que iba a haber un montón de películas en cuanto a esto y hay dos. Creo que una es una película y otra es una serie, un capítulo de una serie, si no me equivoco. Este año o el año pasado iba a salir una película que va a actuar Leonardo DiCaprio, pero todavía no salió, medio que está ahí como que sale o no sale, pero es una historia increíble. Para una película yo pensé que iba a haber miles, pero medio que falta. Si sale una dentro de poco, yo soy el primero que la ve, porque imagínense el cagazo, un hotel hecho para matar personas, cuando están en ese hotel no puedan escapar, es un montón. ¿Ustedes conocían esta historia? Yo no la conocía, yo cuando empecé a investigar sobre asesinos de otros lugares, ahí llegué con este. Pero si no era por investigación, no la conocía. ¿Vos la conocías? No, tampoco. Bueno, y como este, hay otros más. Hay una mujer que se llama Belle Guns, creo que es una asesina también de Chicago, que era estafadora también.
una de estafadores, que también tiene una historia bastante turbia. Si quieren que la haga, díganme en los comentarios. Y si tienen algún que otro asesino que quieren saber su historia, puede ser de acá, puede ser de Argentina, puede ser de cualquier lugar de Latinoamérica o cualquier lugar del mundo. Díganme en los comentarios y lo hago. Pero bueno, si ustedes tienen alguna otra historia, alguna leyenda, cualquier cosa de la que quieren que hable, díganme en los comentarios y lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse, de comentar. Ah, y ahora, una noticia que quiero dar. El 24 de agosto voy a estrenar una obra en Buenos Aires que se llama Chumerío Paranormal, que voy a dejar la imagen acá. Y van a estar las entradas en venta. Seguramente cuando salga este video ya van a estar a la venta. En la descripción va a estar toda la información por si tienen ganas, que va a estar buenísimo. Vino, obviamente, va a haber. Pero bueno, con esto terminamos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.